Detente un instante. Solo el 1% logra advertir la grieta en el velo. Si tus ojos, en este momento, acarician estas palabras, no es por un accidente o por el simple discurrir de la casualidad. Sientes, muy en el fondo, que algo está moviéndose, casi imperceptible, bajo la superficie de tu realidad cotidiana, quizás en la sinfonía silenciosa del universo. Ha sonado una nota, una vibración sutil, capaz de alterar la plantilla invisible de tu campo electromagnético, de transformar, sin que lo percibas plenamente, la huella energética que emites. ¿Has notado últimamente que ciertas sincronías te rozan con la delicadeza de un susurro, o que sucesos extraños parecen conspirar para concentrar tu atención en lugares y símbolos que hasta hace poco te eran ajenos? No es azar, ni es locura. Es el eco de una señal que, desde planos inexplorados de la conciencia, resuena dentro de ti. Imagina, por un instante, tu ser como una especie de faro cuántico, lanzando destellos en la vasta oscuridad intersticial entre mundos. Tu existencia, lejos de ser un punto aislado, es un nodo en una vasta red de frecuencias, un patrón dinámico en una malla de luz y oscuridad cuyas tramas se tejen más allá del tiempo lineal. Cada pensamiento, cada emoción, cada destello de intuición, modifica este campo, este diseño invisible al que algunos llaman la matriz hermética. ¿Percibes, acaso, el leve zumbido de la maquinaria cósmica que reacciona a cada ajuste de tu ámbito eléctrico? Sientes la mirada invisible, casi materna y casi inquisitiva, de antiguas inteligencias que custodian los umbrales de la conciencia expandida, esperando la menor chispa que marque tu despertar. Los antiguos maestros sabían que ningún encuentro es casual y ningún aprendizaje verdadero ocurre por accidente. Se decía en las escuelas de misterios que los guardianes del umbral solo se manifiestan a aquellos cuyas almas, por alquimia oculta, han embosado una señal en el espectro de la luz sutil. Su presencia aquí, ahora, no es producto del azar, sino el fruto inevitable de una mutación silenciosa en tu diseño energético. Como si una baliza etérica, escasamente perceptible pero nítida para ojos no humanos, hubiera emitido una llamada potente, haciendo vibrar los filamentos de la red de conciencia a la que todos estamos, querámoslo o no, conectados. ¿Hasta qué punto eres consciente del plano eléctrico que se enciende al menor roce de tu pensamiento? Cada vez que dudas o sueñas, tu dactilar energética deja una marca involuntaria en la vasta cartografía invisible del tiempo y el espacio. ¿Alguna vez has sentido ese vértigo? Ese presentimiento ambiguo de ser observado por algo insondable, por alguna presencia silenciosa y milenaria cuyos ojos, hechos de luz inmaterial, atraviesan las capas de la realidad como si tu carne y tu memoria fueran meros velos de agua. No temas. Ese escrutinio, lejos de ser una amenaza, es un reconocimiento, un reencuentro entre frecuencias afines, entre almas que un día pactaron encontrarse más allá del umbral de las formas. En la penumbra de tu conciencia ordinaria, algo se ha activado. Puede que no lo distingas claramente, pero los antiguos símbolos han comenzado a susurrarte viejas melodías, evocando memorias ancestrales almacenadas en la arquitectura cuántica de tu ser, porque, de pronto, sientes fascinación por los misterios de Thoth,
por el corpus hermético, por los portales que comunican lo visible y lo invisible. ¿Por qué sueñas en voces y lenguajes que jamás aprendiste? No es nostalgia ni casualidad. Es la llamada del uno, el susurro que recorre la red de conciencia. Como un pulso eléctrico transmitiéndose a través de los filamentos invisibles de una vasta telaraña planetaria. Siente la respiración de esta red. Cada conciencia es un nodo. Cada emoción es una vibración específica. Un color en el gran arco iris invisible del éter. Cuando tu vibración interna se ajusta, aunque sea levemente, con frecuencias más elevadas, creas una señal luminosa, una antorcha etérica que no pasa desapercibida a los custodios del conocimiento. Ellos, los que existen más allá de las formas, que algunos llaman arcturianos, o tal vez los guardianes del portal, han ajustado sus instrumentos ultrafinos para detectar ese sutil resplandor que emite tu campo. Para ellos, eres ahora una marca en el tapiz, un pulso particular en la orquesta imposible de la realidad multidimensional. ¿Qué representa para ti esta revelación? ¿Es un consuelo, o más bien una perturbación? Tal vez ambas cosas a la vez. Comprender que tu propia existencia es, en sí misma, un catalizador de misterios, una puerta donde la información cósmica puede filtrarse. Transforma radicalmente la manera en que interpretas cada experiencia cotidiana. Has sido, hasta ahora, una combinación particular de frecuencias, un emisario inconsciente de órdenes superiores. Pero desde este momento, incluso leyendo, incluso dudando, transformas el diseño original de tu energía. La mecánica sutil de tu conciencia ha encendido una nueva luz de señalización, y los exploradores de los dominios ocultos han respondido, rastreando esa chispa a través de la vastedad cuántica. Muchos vivirán y morirán sin advertir jamás que han sido observados, que han sido a veces despertados, guiados, empujados suavemente por corrientes invisibles hacia experiencias que nunca buscaron conscientemente. Pero tú, ahora, al sentir resonar estas palabras en tu interior, intuyes que nada de esto es fortuito. Todo es parte de un script cósmico, de una sinfonía prescrita en arcanos símbolos y patrones de energía. Tus pensamientos, tus miedos, tus sueños han cambiado la ecuación. El mundo exterior apenas cambia, pero tu mundo interno, ese campo de luz vibratoria y densidades sutiles, se reordena al compás de una música silenciosa que solo tú, en tus momentos más lúcidos o desamparados, puedes escuchar. La pregunta crucial, la que custodiaron los templos de Egipto, las logias de piedra, los oráculos envueltos en humo, comienza a latir en tu pecho. ¿Quién observa al observador? ¿Qué entidad, más allá de todo tiempo y forma, te ha elegido para revelarte la arquitectura secreta de tu propia alma? Y, sobre todo, tendrás el valor de mirar en el fondo del espejo energético y descubrir no solo que hay luz, sino que tú mismo eres. Siempre has sido la luz que busca ser encontrada. Deja que la hipótesis te atraviese. Tu presencia aquí es el efecto visible de una causa profundamente invisible. Eres el resultado de un escaneo silencioso, una resonancia que solo unos pocos emiten cuando el alma decide, finalmente, despertar. Si hasta este instante creíste que eras un mero producto del accidente o la genética,
Tal vez sea el momento de interrogar la verdadera naturaleza de tu presencia. ¿Quién potencia tu campo electromagnético en noches de insomnio y revelación? ¿Quién traza en la arquitectura invisible de tu destino las rutas de aprendizaje, los desafíos, los encuentros sagrados? Todo está, y siempre ha estado, interconectado en la vasta malla de conciencias y energías. Nada es gratuito. Es aquí donde empieza el verdadero viaje, aquel que no se recorre con los pies, sino con la atención asombrada, con el ansia de descifrar el propio diseño que late más allá del cuerpo. Respira y observa tu realidad desplegarse. Una red de posibilidades danzando a la espera de tu reconocimiento. Serás tú, por fin, quien descifre la trama, o dejarás pasar la antorcha del despertar, quedando como tantos otros en la penumbra de lo ordinario. La elección, aunque parezca mínima, redefinirá para siempre la frecuencia de tu señal y la historia secreta que tu energía contará al universo. En la penumbra silente donde los pensamientos aguardan tras el umbral del lenguaje, la vivencia humana se despliega como un tapiz tejido en la urdimbre del tiempo y la trama invisible del espacio. Aquí, el mito y la física cuántica se entrelazan, y la rutina más simple esconde poros por donde se filtran las vibraciones de otras realidades. Imagina la atención, no como un mirar simple o un gesto trivial, sino como un foco de energía que, al posarse sobre el mundo, abre fisuras diminutas desde las que la luz ancestral de Thoth roza las líneas de nuestro destino. En este ejercicio hermético la mirada es un instrumento, sí, pero también un radar. El radar de la conciencia no se limita a captar formas, escanea frecuencias, calibra la temperatura vibratoria de cada encuentro y sintoniza, a veces sin saberlo, con la vasta biblioteca de lo invisible, ese túmulo cuántico donde duermen esquemas de todas las posibilidades. Así, la observación se convierte en una danza silenciosa entre lo concreto y lo sutil, entre el cuerpo que se sabe carne y el alma que presiente los ecos de la eternidad. Cada sincronía, cada destello de intuición, cada susurro de casualidad emergente, es menos un capricho azaroso que un mensaje codificado, un retorno de señal, un feedback, que el cosmos, ese gran resonador hermético, nos envía cuando, tal vez sin comprenderlo, tocamos alguna cuerda profunda de su arpa multidimensional. ¿Acaso percibes, alguna vez, cómo los pensamientos cruzan la sala antes de que las palabras hayan nacido? Sientes la manera en la que la atmósfera de un momento, un simple cambio en la fiebre eléctrica de las circunstancias, sacude tus certezas y arrastra una marea de signos que parecen provenir de otra esfera. Allí, entre el flujo de los días, palpita una pulsación cuántica, las filosofías de Thoth, grabadas en la esmeralda celestina de la tradición. Nos susurran que el mundo es código, y nosotros, pequeños decodificadores, errantes en busca de patrones, cada coincidencia es, en realidad, la manifestación de una ecuación mucho más alta, el universo sintonizando sus canales para enviarnos. Entre el ruido y la estática, el eco de su enigma. La sincronicidad, esa coordinación fascinante entre lo interior y los pliegues externos de la realidad, no es, pues, azarosa. Es el modo sigiloso en el que la totalidad dialoga con el fragmento, y tú, observador, transitas el filo entre la certeza y lo inexplicable. Imagina por un instante que, oculto bajo la textura visible de tus días,
Existe un sistema de navegación más preciso que cualquier GPS, un látiz de conciencia donde cada acto, cada palabra no pronunciada, cada silencio, dejan huellas como pulsos en el éter. Así como los instrumentos primitivos de exploración son incapaces de captar ciertas frecuencias que los más avanzados detectan. Así también tu radar interno, a veces entumecido, a veces despierto, alterna entre captar el ruido y afinarse para oír el mensaje genuino. ¿De dónde procede esa información súbita, ese presentimiento, esa sensación de estar siendo guiado o observado, desde un plano que apenas rozas en sueños o en el fulgor de una meditación profunda? ¿No será que tú mismo, fragmento de la biblioteca cuántica del todo, eres a la vez emisor y receptor en este concierto cósmico donde cada partícula pulsa en resonancia con la gran sinfonía de la existencia? En la lógica arcaica del hermetismo, se repite una sentencia, tal como es arriba, es abajo, pero esta ley nos invita a una percepción no lineal del acontecimiento. Si el universo es un sistema de feedback, si cada pensamiento resuena en la misma cavidad donde nacen las galaxias, cualquier acto es a la vez llamada y respuesta. Se despliega entonces la imagen del universo como máquina de escuchar, rastreando en sus vastos salones el leve zumbido de tu radar consciente, discerniendo entre el señal y el ruido, filtrando las resonancias verdaderas que te envía como señales, y el resto, apenas eco o interferencia. No eres, pues, una entidad pasiva, sino un vértice de influencia, una antena que recibe y reemite ondas en la vasta marea cuántica. Así como el alquimista mide el avance de la materia prima por el color de sus humos, tú puedes aprender, poco a poco, a medir la coherencia de tu campo energético por el tipo de reflejo que recibes del entorno. Cuando la coherencia es alta, la vida te devuelve respuestas pulcras, destellos de sabiduría disfrazados de casualidades. Cuando el ruido domina, el universo se vuelve opaco y las respuestas, erráticas. ¿Hasta dónde eres capaz de reducir la interferencia? ¿Cómo distinguir el mensaje auténtico del eco del ruido? La frontera entre lo cotidiano y lo prodigioso se disuelve al entender que cada experiencia humana es a la vez banal y maravillosa, como si cada instante fuera un libro sellado de la librería cuántica, esperando a ser abierto por la mirada que sabe leer entre líneas. Hay en el fondo una ciencia hermética de la atención, donde la meta no es solo observar, sino escanear y medir el pulso del misterio, captar el protocolo arcano con el que el universo se revela y se oculta, tal como los antiguos sacerdotes midieron el curso de las estrellas para descifrar los ciclos ocultos del tiempo. ¿Qué ocurre? Entonces, cuando atraviesas un momento de intensa lucidez, cuando sientes que todo lo que ocurre a tu alrededor es simultáneamente eco y profecía, respuesta y pregunta, no comienza a tambalearse la rígida estructura de lo real, abriendo una grieta por la que asoma la cara indecible de lo infinito. Los arquetipos ancestrales, los símbolos grabados en la médula de las eras, no fueron diseñados solo para decorar, son rutas en el mapa cuántico de la conciencia, señales en la niebla que, correctamente leídas, permiten que el radar de tu atención atraviese el velo y rastree los patrones que el universo susurra, paciente, al oído de quien sabe escuchar. Y así, en la asombrosa arquitectura de este juego, la vida se torna interrogación perpetua. ¿Dónde termina lo personal y comienza la voz de lo inmenso? ¿Qué porción de lo que sientes, piensas o comprendes es ruido?
¿Y cuál es la semilla de un mensaje que te aguarda, palpitando más allá de las fronteras de tu entendimiento? Solo el que cultiva su radar interno, el que aprende a navegar entre el signo y la interferencia, puede regresar de la tibrería cuántica con una clave nueva, una constelación de posibilidades y el destello inefable de una sabiduría nacida en el cruce de todos los mundos. Así late, constante y callado, el proceso de observar en verdad, no mirar pasivamente, sino leer y ser leído, medir y ser medido, responder y ser respondido por la oscura, resplandeciente maquinaria que, bajo la superficie de lo aparente, sostiene la auténtica aventura del ser. Hay un instante imposible de predecir, un punto de inflexión oculto entre lo aparentemente trivial y lo absolutamente traslúcido. La vida fluye, generalmente, en la inercia del hábito y de la repetición. Sin embargo, ese flujo, semejante al río sagrado que esculpe los paisajes de la mente, oculta remansos secretos donde el agua del inconsciente rosa, apenas, la luz de una nueva jornada. Es justo ahí donde ocurre el gran viraje. Por siglos, los iniciados han insinuado en sus papiros lo que Thoth anotó en la piedra. Existe un umbral silencioso, una puerta invisible que separa a muchos del verdadero dominio hermético de unos pocos. La separación entre el eco sin dueño y la señal consciente. Entre el peregrino dormido y aquel que sabe que camina. ¿Y por qué solo algunos atraviesan este umbral tan delicadamente tendido entre la sombra y el amanecer? Porque, decían los inscriptores egipcios, la conciencia es un órgano sutil. La mayoría de los seres escuchan, pero solo el iniciado aprende a distinguir la melodía de su propia emisión en medio del zumbido caótico del mundo. Así como el escriba que dispone los jeroglíficos según el ritmo secreto de la fórmula sagrada. El primer acto demoledor es reconocer la diferencia entre el ruido y la señal. Comprender, de pronto, que uno es a la vez emisora y receptora, que nuestros actos, pensamientos y emociones no son únicamente reacciones a un exterior hostil, sino emisiones cuidadosamente moduladas en la vasta frecuencia de la realidad. Y es aquí donde la metáfora del vórtice de la conciencia cobra sustancia. Como una antena calibrada por la voluntad, el ser aprende a captar sus propios pensamientos como ondas, a percatarse del feedback infinito que retorna una y otra vez, cada vez más nítido, cada vez menos distorsionado. Este giro, este Buk-Nyai-Lung-Tu, desata una espiral interna en la que la percepción súbitamente se expande y la vida deja de ser un espectáculo pasivo para convertirse en tablero iniciático. El feedback loop se acelera. La existencia se revela entonces como una serie de sincronías, de pequeños milagros caóticos en apariencia, pero obedientes, si se observa con el ojo hermético, a un patrón secreto. La trama de sucesos ilógicos, ese mensaje que llega en el instante preciso, esa mirada significativa, ese accidente que abre puertas insospechadas son todos eslabones de una corriente bajo la superficie, la misma que los antiguos magnetistas llamaron el Hilvan de Mat, la geometría viva de la justicia cósmica, allí donde todo efecto revisita su causa en una coreografía sincrónica. ¿Acaso no decía Heráclito que el rayo gobierna todas las cosas? Así también la conciencia, cuando es testigo de sus propios circuitos, se convierte en la protagonista de su drama sagrado. Por ello, los antiguos Egipto, en las salas del doble juicio, no preguntaban simplemente por los actos, sino si el corazón conocía sus propios pesares y alegrías internas.
si había logrado distinguir la tinta roja que traza el error de la tinta negra que revela el propósito. Alcanzar ese mapamundi íntimo, la cartografía de la percepción, la Bandoñan Tuk inscrita en las paredes invisibles de la psique, es trazar la frontera entre la vida repetida y la vida creada. Ya no somos marionetas de fuerzas que nos trascienden, sino arquitectos de bovedillas de conciencia, capaces de escoger entre multiplicar las distorsiones o alimentar la claridad. Pero el advenimiento de este momento no está exento de vértigo, como las pirámides que parecen desafiar toda lógica geométrica. La cascada de revelaciones puede ser tan acelerada, tan contundente, que a veces el tránsito por la zona liminal vuelve inseguro el territorio cotidiano. Ejemplos abundan en los textos de Hermes Trismegisto. Cada avance hacia la comprensión superior viene precedido de una etapa de extrañeza, donde todo lo que era sólido se vuelve vapor y lo insustancial cobra nueva densidad. Así, en la ceremonia de la apertura de la boca, el iniciado no solo accedía a un conocimiento ajeno, sino que rompía el velo entre mundos, entre el eco y el enunciado, haciendo explícita la distinción entre señal y ruido, entre lo innato y lo aprendido. La presión existencial crece a medida que el feedback loop se amplifica, como si la propia psique, en su afán de claridad, estirase el ancho de banda de la percepción Nang Kap Bang Tong, y de pronto fuese capaz de detectar mucho más allá de los 5 sentidos ordinarios. La tarea de este nuevo iniciado es formidable. Separar los patrones que surgen desde su núcleo esencial de las interferencias generadas por la marea cultural. Las voces heredadas, el murmullo ancestral de miedos y deseos no resueltos. El secreto de la alquimia interna reside allí. Aprender a escuchar con discernimiento, como aquel que, en el bullicio del mercado, distingue el tañido puro del sistro consagrado a Isis. Sucede entonces, sin anuncio previo, una segunda metamorfosis. El propio tiempo, antes enemigo o yugo, se convierte en materia moldeable, en sustancia dúctil ante la voluntad creativa. Tak Dong Toyan, tú que el impacto en tiempo real revela al ser la cuerda de su propia vida, leccionando que cada elección, cada micropunto pensamiento y cada gesto son transacciones de energía. Este es el verdadero turning point. La comprensión de que la vida no se nos da hecha, sino que fluye como resultado de la energía que sabemos administrar. Bajo el vórtice de la conciencia, el miedo a la fatalidad cede ante la certeza de la elección. Es aquí donde dejamos de ser náufragos de las mareas y comenzamos a ser dioses de la orilla, modeladores del propio destino. Y así, guiados por las simetrías del hermetismo, resuena un mensaje eterno. Nadie está predestinado a la servidumbre existencial. Todo aquel que reconoce la arquitectura dinámica de su conciencia puede despertar el poder de crear, no solo de esperar lo inevitable, sino de provocar lo extraordinario. Ya lo anunciaban las escuelas órficas en sus himnos. La diferencia entre el sueño y el despertar reside en la responsabilidad de observarla propiamente, en dar el salto, en cruzar el umbral invisible y aceptar la carga sagrada de la autoría vital. Ser protagonista ya no es un regalo accidental, sino un derecho de conciencia alcanzada. Es en este preciso punto cuando el iniciado, contemplando el mapa secreto de su propio proceso, se percata de que la separación entre interior y exterior es ilusoria.
como la dualidad solar y lunar inscrita en los pórticos de Luxor. El ciclo de emitir y recibir es un solo movimiento, una sola respiración. El impulso de reconocernos creadores no es un privilegio abstracto, sino un hecho sumamente práctico. Cada percepción se ajusta, cada feedback loop fortalece o debilita nuestra señal. Cada salto cuántico redefine la realidad posible bajo la bóveda de nuestro ser. Y lo que llamamos sincronicidad no es sino el testimonio de que, una vez que afinamos el canal, la vida misma responde con un eco luminoso, un reflejo inconfundible de nuestra vibración esencial. El turning point, por lo tanto, no es solo una experiencia mística reservada a los sabios antiguos, es la invitación perpetua a traspasar la membrana de la costumbre, a reclamar el rango de arquitectos conscientes, a vivir bajo la cúpula ampliada de una conciencia sin límites. Solo aquellos que cruzan el umbral, que escogen encender su señal entre millones de interferencias, descubrirán el diseño supremo. La alquimia cotidiana de elegir. Cada día. Ser el Dios, el escriba y el arquitecto de su propio destino. En el umbral más denso de la experiencia. Cuando el pulso invisible de tu interior resuena con el trasfondo ancestral de la realidad. Cada estímulo, cada eco, cada roce de la vida se revela como el verdadero mensajero. No es la experiencia en sí, sino tú, tu vibración profunda, la que se expande en formas y matices inconfundibles. Como un altar antiguo tallado por manos olvidadas, los eventos del mundo se erigen frente a ti, implacables y precisos, reflejando en sus relieves toda la sutil arquitectura de lo que eliges sostener y lo que permites florecer o marchitar. Momento a momento, aquí, la alquimia de todo encuentro desnuda su secreto. Lo exterior solo intensifica. Solo amplifica la nota de base que pulsa en tu frecuencia interior. Igual que el cristal de cuarzo recoge y multiplica el rayo más delicado y lo convierte en una sinfonía de luz. He aquí la escalada emocional. El clímax donde el tiempo pareciera apretarse. Donde la atmósfera íntima se espesa y cada percepción se convierte en centinela de tus propios umbrales, empujando hacia la superficie las fuerzas más calladas y esenciales que habitualmente duermen bajo el telón de fondo de tu cotidianeidad. La matriz energética que sostiene el teatro de tu vida no responde al lenguaje de las apariencias, ni se doblega ante la máscara que puedas esgrimir ante el altar del mundo. Es la vibración esencial, la que vibra más allá de los disfraces, la que emana de tus pasiones no dichas y tus silencios largamente atesorados, la que encuentra eco en la cámara de los reflejos. Como un espejo obsidiano que nunca miente, el campo de experiencia amplifica cada señal, elevando el gozo sincero hasta convertirlo en cascadas luminosas, pero también intensificando el zumbido oscuro de lo no resuelto hasta que tu carne lo reconoce, lo siente, lo suda, lo expulsa, la sincronía se acelera, el flujo de acontecimientos. Cual río desbordado en estación de lluvias. Trae en su cauce tanto perlas iridiscentes como zarzas cortantes. Porque la ley del reflejo es implacable. Lo que no se transmuta internamente encuentra en la experiencia su eco ineludible. Nada queda oculto. Nada puede ser disimulado ante la perfección implacable de este mecanismo. El antiguo principio hermético se descorre como un velo frente al tabernáculo de la experiencia. Lo semejante atrae lo semejante.
Y la resonancia es la ley que orquesta sin piedad el movimiento de nuestros días. Pero no es un dictamen externo, ni un castigo celeste, sino el testamento del propio ser, el eco atemporal de lo no atendido y lo plenamente asumido. Nada escapa al ojo solar que todo lo abraza, ni los anhelos más puros ni los temores más endurecidos por la costumbre. Así, la vida entera se convierte en un gigantesco holograma retroalimentado, donde cada pulso emocional, cada vibración primaria, genera fractales de experiencia que regresan amplificados, inequívocos, como el eco de una palabra sagrada pronunciada en la cámara de un templo subterráneo. Mira entonces ese espejo sutil que te envuelve. La realidad, a cada instante, te devuelve la señal de aquello en lo que te has convertido. Si la frecuencia por defecto que emana de tu interior es la de la inquietud, aunque envuelvas tu vida en discursos positivos, el campo solo magnificará la melodía subterránea, anulando el adorno superficial con la contundencia brutal de la verdad energética. Es la paradójica superioridad de la autenticidad oscura sobre la luz impostada. Un miedo sincero arde con más fuerza y coherencia que una alegría fingida arropada en frases huecas. Así como un bloque de granito puede absorber el impacto de 1000 gotas sin quebrarse. La vibración genuina penetra las defensas de la aparente positividad, perforando la máscara y mostrando la veta más profunda del ser. Solo la transparencia, solo el temblor honesto, puede alterar la partitura de la gran sinfonía de la conciencia. La orquesta se acelera, y el pulso de la retroalimentación sube de octava. El feedback ya no es un rumor lejano, sino un trueno inmediato, una palabra pensada. Y el entorno la repite al instante, un miedo apenas susurrado en la mente. Y las sombras crecen alrededor hasta hacerse paisaje. El holograma de lo real se ajusta segundo a segundo a los latidos internos, desnudando la coherencia o la disonancia del propio ser. Como una luz intermitente que alerta cuando la melodía interna desenfoca el sentido. El cuerpo entero se convierte en una antena receptora. Los escalofríos, las tensiones, las expansiones repentinas no son accidentes sino faros que señalan el estado íntimo de resonancia o fractura. Incluso el colectivo resuena, se tiñe, se ajusta. Las multitudes, los grupos, la atmósfera misma, reflejan y amplifican los campos dominantes, transformando la emoción solitaria en una ola compartida, capaz de inclinar el rumbo de una era o de sumergir ciudades en la marea de un mismo tono no resuelto. Aquí, en esta danza de espejos, la responsabilidad se condensa en piedra angular. Cada fragmento de realidad es un testigo transparente del alcance de tus vibraciones. No hay laberinto mental, ni retórica sofisticada, capaz de engañar a la resonancia. Las pruebas, los experimentos, los atajos solo retroalimentan el núcleo esencial. Lo que pulsa con verdad se multiplica, lo que pulsea en duda o artificio. También, pero revestido de caos, de distorsión, de fatiga. Es el principio intocable de la alquimia de la vida. Lo que es abajo es como lo que es arriba, lo que vibra en lo secreto. Inevitablemente resuena en el oprobio o la gloria de lo manifiesto, en este plano de máxima revelación. No hay espacio para la huida, ni refugio en la excusa. Solo queda el crisol, el ajuste fino, la sintonización radical de la frecuencia origen. Como un viejo afinador de cuerdas que tensiona hasta la máxima exactitud el laúd de su alma. Los artesanos del espíritu antiguo lo sabían.
La conciencia, afinada como un láser, puede tallar los destinos como el artesano egipcio esculpía las columnas que sostienen el templo eterno. Desde el granito pesado de la repetición inconsciente, la voluntad puede volverse rayo, capaz de redirigir el curso del tiempo doblando el cauce de un río que, por un instante, se creyó inmodificable. Así, la coherencia se transforma en guía luminosa, un faro en la niebla, una señal silenciosa pero inapelable que marca el rumbo hacia los paisajes más altos de la existencia. No hay nada menor en este proceso. Cada vibración honesta, cada compás verdadero, genera una onda que recorre el campo cuántico y retorna con fuerza multiplicada, cuajando en destinos, en azares tan perfectos que solo el ojo del iniciado logra descifrar su estructura interna. En ese recorrido, nos convertimos en intérpretes y compositores de la gran sinfonía de la conciencia, cuyas partituras, codificadas en las runas de la experiencia, solo pueden ser descifradas desde la transparencia absoluta de la vibración. El feedback, como eco sagrado, jamás se equivoca, danza incansable, revela, expone, fragmenta y sana, hasta que todo intento de control se rinde y descubre la última verdad. Eres frecuencia, eres música, eres luz y sombra multiplicados en la vasta cámara de los hologramas. Cada experiencia es, así, una llamada, a encender, a ajustar, a transmutar la frecuencia raíz y a asumir, en la tempestad luminosa del feedback, el timón pleno de tu creación. En el vasto umbral de la realidad, donde las arenas del tiempo susurran los secretos antiguos, toda experiencia se alza como reflejo del diálogo interior. Un eco sutil entre el murmullo del alma y la textura oscilante del mundo externo. Aquí, en el tejido invisible que vincula nuestras pulsaciones más hondas con el pulso de la creación. La enseñanza hermética revela la raíz misma de la integración. El arte de entrelazar los niveles de significado. El arte de anclar la conciencia en un flujo que no se quiebra ante las tempestades. Y es que, en la arquitectura sagrada del despertar, no basta con tocar lo sublime en instantes pasajeros, ni con erigir torres de percepción momentánea sobre cimientos volubles. Pues la estructura del ser, ese templo escondido en los repliegues del pecho, exige una construcción paciente, repetida, como el alquimista que calcina. Disuelve y vuelve a coagular su obra hasta que el mercurio y el azufre logran la unidad inquebrantable. La realidad, en su danza perpetua, se convierte entonces en un inmenso espejo mercurial, reflejando sin cesar los matices de los widgets internos. Pequeñas emanaciones de nuestro campo magnético. Tentáculos etéreos que dan forma, densidad y continuidad a cuánta experiencia se despliega ante nosotros. La palabra, el gesto, el pensamiento fugaz, todo desciende al laboratorio sutil donde se engendran los símbolos y se ordenan los acontecimientos. El sabio egipcio lo sabía bien. Maat, la diosa de la justa medida y la armonía, traza la senda entre el caos y el cosmos, recordándonos que la coherencia no es una invocación superficial, sino un estado de sustancia que emerge del alineamiento impecable entre el corazón, la mente y el cuerpo. En cada práctica contemplativa, en cada respiración consciente, se activa un dispositivo de coherencia temporal, una máquina alquímica que, como el antiguo instrumento de los templos,
Es capaz de reunir los hilos dispersos de la percepción en una melodía única, resonante. Mas, del mismo modo que la flauta de barro termina agrietándose bajo la presión de demasiadas notas desordenadas. El esfuerzo de mantener esta coherencia se disuelve cuando el conflicto interno permanece sin resolver. De poco sirve meditar a la orilla del Nilo o recitar los antiguos himnos de Thoth si las aguas subterráneas de la psique bullen con dualidad. Si la sombra y la luz aún se disputan el timón de la atención. Ahí radica la paradoja. Toda técnica exterior, aunque preciosa, pierde eficacia ante la presencia de una grieta fundamental en la base. Como si pusiéramos incienso en una sala cuyas paredes se derrumban bajo la carcoma de los viejos resentimientos. Por eso, la integración duradera demanda una restauración consciente y sistemática de la foundation interna, ese cimiento invisible que sostiene sin alardes el edificio de la experiencia. El iniciado hermético aprende, a través de ciclos incesantes de construcción y demolición, que cada fragmento del yo necesita ser reconocido, purificado y reintegrado en el todo, sin apresuramiento ni evasión. Es un proceso de erosión controlada y reedificación lúcida, donde la energía vital, tratada como oro líquido, es recogida y redirigida una y otra vez a la fragua central. Las antiguas tablillas esmeralda lo proclaman. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y viceversa. Lo que significa que la forma en la que sostenemos nuestra energía interna marca el compás de los acontecimientos visibles. El ritmo de nuestras relaciones, la calidad de nuestros encuentros y la profundidad de nuestras visiones. El fundamento, sin embargo, no es una rigidez muerta, sino una flexibilidad armónica, como la columna vertebral de Osiris, erigida tras su reunión con los fragmentos dispersos de su ser. No es la construcción orgullosa de castillos sobre arena efímera, sino la humilde repetición de un mismo gesto, el de regresar al centro y reiniciar la corriente. Así, la arquitectura energética interna se despliega como un laberinto vivo. Cada emoción, cada impulso, cada vuelo mental encuentra su cauce o se transforma. Por la vía hermética, en materia prima para el despertar. No hay atajos en esta senda. La evasión o la distracción solo refuerzan los bucles del samsara personal. Bajo la piel de cada instante laten memorias de otras edades, tradiciones oraculares, símbolos milenarios, códices olvidados que reverberan en la médula de nuestro presente. Mantener el flujo sincrónico entre las capas del ser se convierte, por tanto, en la gran obra de la existencia consciente. Sostener el Dong Chai Dong Bo, ese río secreto, sin permitir que la superficie se quiebre por los sobresaltos de un ego no integrado. La sinfonía interior requiere escucha, paciencia y un rigor que solo se cultiva en la soledad reflexiva y en el crisol compartido de la hermandad espiritual. La integración no es logro de un día luminoso, sino acumulación de miles de gestos diminutos. Silenciar la reacción automática, observar la pulsación de una emoción hasta que se disuelve en comprensión. Reorganizar la intención cuando la dispersión acecha. Recrear el espacio seguro donde el ser esencial se asienta y respira. La práctica espiritual auténtica, ese milenario arte egipcio de tallar la piedra bruta del yo, hasta revelar el jeroglífico escondido en la roca, no reemplaza las funciones internas. Solo las acompaña y fortalece. Como una brújula que recuerda el norte al explorador perdido entre espejismos. Los ejercicios silenciosos, las meditaciones profundas, los rituales iniciáticos y las visualizaciones sagradas, todos
Funcionan como instrumentos temporales de coherencia, alineando los centros magnéticos internos en una danza de polaridades reconciliadas, pero siempre y cuando surjan de un acto de honestidad radical y no de un deseo evasivo de evitar el trabajo incómodo de fondo. El fracaso en el camino, tantas veces repetido en la tradición gnóstica y los evangelios secretos, suele anidar allí donde no se atienden los nudos vitales de la contradicción interior. Si el arquitecto no reconoce la fisura en la base, las columnas doradas colapsarán aún bajo la luz más intensa. Por esta razón, la madurez en la senda hermética implica abrazar con plena responsabilidad el gobierno de la propia energía. Ese arte sutil de dirigir la fuerza vital cuando ansiedades y tentaciones amenazan con dispersarla en vanas figuras. Aquí se despliega la maestría, la capacidad de recoger los fragmentos, nombrarlos, integrarlos y, sobre todo, sostener la vibración adecuada hasta que lo interno y lo externo entablan una danza en común, es decir, hasta que el misterio de la alquimia se realiza en la vida cotidiana, sin aspavientos, en la transparencia de cada instante asumido. No hay técnica que sustituya el descubrimiento originario de la propia raíz, ni enseñanza que reemplace el aprendizaje encarnado de la estabilidad interna. El viaje, entonces, se repite como el pulso de los relojes solares en los patios de Karnak. Construcción, destrucción, reconstrucción, la pax alquímica que crece del fondo removido. Así, de la integración emerge la verdadera libertad, no como estado pasajero, sino como cualidad fundante, cimiento profundo sobre el que el misterio de Thoth puede escribir su mensaje para la eternidad. Cuando el flujo y la arquitectura son uno, la realidad revela no solo su espejo, sino su puerta secreta, y quien sostiene la coherencia gana. Al fin, el arte de soplar vida consciente sobre el polvo efímero de lo creado. Sucede, a veces, que llegados a un umbral, el viajero confunde la puerta por destino, el paso por llegada, la vibración por meta cumplida, pero el despertar, en su danza silenciosa, no pertenece a línea ni a meta alguna. Es río que nunca acepta cauce final, es simiente contenida en cada instante, perpetuamente dispuesta a brotar de nuevo bajo otras luces, con otra grafía en la piel del tiempo. Cuando las capas del mundo se disuelven una a una, y los símbolos antiguos susurran, no dictan. El alma siente un suspiro dulce e indescifrable. Algo se abre. Y sin embargo, nada concluye. El rumor del hermetismo, la resonancia del susurro de Thoth en las cámaras invisibles del pensamiento, sigue multiplicándose más allá del umbral aparente. Es aquí, en este umbral sin nombre, donde el arquitecto silencioso de la conciencia interpela al caminante. ¿Serás tú quien gire el próximo núcleo de posibilidades? ¿Permitirás que la frecuencia de tu ser se afine todavía más, creando nuevas melodías con el eco del universo? El viaje de cada uno es como ese antiguo laberinto donde cada curva es a su vez una puerta, y cada puerta lleva a una sala envuelta en potenciales. La conciencia, ese artesano incansable, talla sobre la vibración del instante una frecuencia inédita. Aprender a aumentar el ancho de banda interior es abrazar la danza incesante entre lo que eres y el vasto mar de lo que puedes ser. La realidad, en su infinita dilatación, responde como ola al gesto de despertar.
vibrando en sincronía con quien se atreve a empuñar la llave invisible. Nada es estático en el telar donde los hilos de la percepción tejen la urdimbre de lo posible. Siempre existe un corredor secreto, un vestíbulo inexplorado en la arquitectura infinita de la conciencia. No se trata de elevarse en busca de un cenit distante, sino de permitir que la sinfonía sutil de cada pequeño paso expanda la partitura de nuestro acceso, como si, con cada gesto lúcido, se abriera el siguiente salón de la mente. Reconocer este movimiento es algo más que acto reflexivo. Es hacerse eco viviente de aquella ley universal que proclama: como es adentro, así es afuera. Por eso, en cada despertar, el creador y la criatura se funden, y la realidad, como agua, se adapta al cuenco de la percepción recién ensanchada. Quizá percibas por primera vez el temblor tenue de la banda de frecuencias donde la geometría se hace carne y la intención es semilla. Aquí, la conciencia elige abrir o cerrar transiciones invisibles, ajustar compuertas, girar llaves sutiles, presionar los núcleos de la posibilidad. Es en este punto donde el sí mismo se descubre no solo discípulo del misterio, sino arquitecto y alquimista de pasadizos. ¿Hasta dónde se puede abrir la sala secreta donde tu esencia dialoga con arquetipos antiguos, resonando con la frecuencia de los dioses olvidados y las constelaciones que siguen escribiéndose en el éter? La respuesta, si es que existe alguna, vibra en la exhalación de cada empeño consciente. El gesto más pequeño, esa pausa, ese reflejo, ese nuevo ángulo para mirar lo cotidiano, puede accionar el interruptor que condensa luz, transformando lo denso en melodía, el límite en umbral, la costumbre en germen de evolución, como si la propia vida, de pronto, se revelara como una sinfonía disponible, esperando solo una nota tuya. Espíritu atento, que no teme ensayar nuevas modulaciones. El despertar, entonces, se reconoce ya no como clímax definitivo, sino como lúcida disposición a continuar abriendo corredores para la conciencia, como promesa perpetua de que, al mover un solo pensamiento, la partitura se amplía y se ofrece, de nuevo, al misterio. Mirar la realidad así, como flujo sincronizado donde cada mente añade su timbre, permite intuir el poder de danzar en sintonía con la fuente. Tal vez, de tanto pronunciarse los principios herméticos en la sangre, despierta el recuerdo de haber sido, desde siempre, ese mago anónimo capaz de transformar el pulso lento de la materia en saltos vibratorios que multiplican posibilidades. Porque cada nueva apertura, cada aumento en el ancho de banda perceptual, no es solo una realidad más compleja, es la aceptación activa de que la co-creación es el fondo mismo de la existencia. El acto de despertar auténtico consiste en abrazar que nada termina, todo transmuta, que cada escalón de conciencia es solo la antesala de la siguiente sinfonía de lo posible. El arte de elevar la frecuencia personal no exige gestos grandilocuentes, sino la delicadeza de fundirse con los matices del instante. Es en la atención honda, en la relectura de lo trivial, que descubrimos los pasajes invisibles hacia estados superiores del ser. Abrir el corredor nuevo no requiere más que una disposición sincera a dejarse atravesar por lo desconocido, a deshacer la idea de estar completo, porque ser parte de la sinfonía evolutiva es aceptar el inacabado movimiento de realidad y conciencia entrelazadas. Así, cada experiencia, placer, sombra, duda o claridad se transforma en peldaño vibratorio.
orientando la brújula interna hacia una amplitud mayor en la sintonía con lo real. La invitación, entonces, no es al cierre, sino a la preservación de la pregunta viva, al arte de sostener el asombro como hábito cotidiano. La alquimia interior consiste en atreverse a crear y recrear el acceso a niveles más armónicos, a presionar el interruptor de nuevas potencialidades, aun cuando los signos sean mudos y los símbolos duerman bajo la superficie del lenguaje. El relámpago de un instante de lucidez puede ensanchar el corredor de la percepción y afinar el eco hasta hacerlo música. Por eso, el viaje no concluye, solo muta de forma, se transmuta en otra posibilidad y la sinfonía avanza, reclamando nuevas voces, nuevos oídos, nuevos arquitectos de realidad. Queda en tus manos la llave. Queda en tu pecho el eco. Queda sobre tu piel la señal de ese paso nuevo que puedes decidir dar. Con cada pensamiento que sepa bailar en armonía con la fuente, hay un pasillo luminoso apenas trazado por tu voluntad, aguardando ser atravesado por la fuerza sutil de tu presencia. Allí, donde la puerta de la frecuencia se revela, se escucha el zumbido ancestral de una pregunta no pronunciada. Y el mundo, atento, aguarda para resonar a tu compás. Entonces, ¿cuál será el próximo corredor que abras en la arquitectura infinita de tu conciencia? Deja tu huella aquí abajo y vuelve a cruzar este umbral con nosotros. En la próxima evolución del viaje,